En cuanto a la herencia, esta puede ser esporádica o puede ser autosómica recesiva. En el año 78 se encontró el gen PTOS1, posteriormente un gen ligado a X que puede dar tosis bilateral y hace aproximadamente unos 5 años se ha encontrado el gen ZFH4, que es un gen que codifica a una proteína que está identificada con el desarrollo tanto de los músculos como de los nervios, ¿no? Acá en la figura podemos ver, esta es la poneurosis, esta es la parte del músculo, sin embargo acá vemos infiltración grasa. Si quiero aumentar, ¿cómo hago? La lupita, ¿no? Si quiero aumentar para que se vea un poquito mejor la infiltración grasa. Ya. Ahí está, ¿no? Entonces, miren ustedes. ¿Dónde está? Cuando es un llano de láser. Ya, bueno, pero a ver, entonces les señalaré. No es muy marcado, ¿no? Acá tenemos las miofibrillas, se ve rosado, pero acá tenemos amarillo, acá amarillo, acá amarillo, acá amarillo. Esa es la infiltración grasa y que puede tener mayor o menor cantidad de fibrosis, ¿no? En algunos pacientes, cuando uno está buscando el músculo elevador, uno encuentra una gran cantidad de grasa, ¿no? Entonces eso es lo que define. Muy bien. Entonces, ¿qué signos vamos a tener en la tosis miogénica simple? En primer lugar, que la función del elevador va a ser pobre o regular, ¿no? No hay una buena función del elevador y vamos a ver que... Ay, no me salió puntero. Vamos a ver que el pliegue palpebral, por ejemplo, en este niño está ligeramente insinuado y en este niño está ausente, ¿no? Acá vemos que el pliegue palpebral no existe, ¿no? Entonces esa es una de las características de este tipo de tosis. Si la tosis fuera bilateral, entonces el niño va a adoptar una posición de la cabeza, ¿no? Elevando el mentón para poder tener mejor campo visual. En otros casos, que es solamente unilateral, pueden elevar la ceja para poder mejorar la elevación del párpado. Y cuando miran hacia abajo, que esta es una característica de la tosis congénita, pues va a quedar el agostalmus, ¿no? Ustedes ven que este párpado cierra bien y este párpado queda abierto, ¿no? No es fusión. Es importante las tosis, sobre todo en estos niños pequeños, porque puede llevar a la miopía. ¿Por qué puede llevar a la miopía? Porque las tosis severas puede cubrir todo el eje visual. Entonces el niño tiene una ambliopía por desviación. Pero también el peso del párpado va a deformar la córnea y va a dar un astigmatismo. Ese astigmatismo con el tiempo puede ir aumentando y si es mayor de 2 va a dar una anisometropía. Entonces, estas son las razones por las cuales se presenta ambliopía en los niños. Las tosis congénitas, que ya no son simples, sino asociadas a algunos síndromes, como en este caso la blefarofimosis, que es una entidad relativamente rara, no es demasiado frecuente, aunque a veces acá llega el niño con blefarofimosis. El problema tiene una herencia autosómica recesiva y es debido a la mutación intragénica del gen FOXL2 en la mayoría de los niños que tienen blefarofimosis. ¿Cuál es la causa? Es que hay un desarrollo incompleto entre el tercer y quinto mes gestacional. Al tercer mes comienza la formación de los párpados y anexos del ojo. Al quinto mes
comienzan unos fenómenos apoptóticos, los cuales van a llevar a que los párpados se separen, porque en la vida embrionaria los párpados están juntos, pero posteriormente, al quinto mes gestacional, comienzan a separarse. Estos fenómenos apoptóticos son los que están alterados y entonces aparecen las diversas características de la blefarofimosis. El gen FOLX2 también tiene su acción, digamos, la palabra no es acción, pero a nivel de los ovarios. Por eso es que la blefarofimosis de tipo 1 puede estar asociada a insuficiencia ovárica y en otros casos solamente con manifestaciones oculares. ¿De qué se compone la blefarofimosis? En primer lugar, de blefarofimosis, porque el ojo es pequeño, ¿no? No tiene el soporte, porque el desarrollo embrionario también del músculo elevador no ha sido bueno y no tiene los anclajes laterales. Tiene epicanto inverso, que es esto, ¿no? Este pliegue que va de abajo hacia arriba. Nosotros conocemos el epicanto que va de arriba hacia abajo, pero este tiene epicanto inverso. Y tiene la tosis bilateral como la tiene este niñito, ¿no? Tiene tosis bilateral. Pero aparte de eso se puede sumar el telecanto, es decir, una distancia mayor entre uno y otro canto de los ojos, ¿no? Puede haber ectropio lateral, ¿no? Ustedes ven que acá en este niño, miren ustedes, el párpado está hacia afuera, menos el otro, ¿no? Tiene un ectropio lateral del párpado inferior, el puente nasal es poco desarrollado, como en este niñito, que ya debería tener un puente mucho más alto, ¿no? Ustedes ven acá la ceja y de repente cae bruscamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay hipoplasia de los bordes orbitales, ¿no? Y las orejas pueden tener implantación baja. Tenemos también a la tosis miogénica asociada a la apariencia del recto superior. ¿Por qué se asocia al recto superior? Porque en general los músculos extraoculares tienen igual origen mesodérmico, pero el elevador del párpado y el recto superior tienen un origen más íntimo, ya que uno está encima del otro, ¿no? Y al comienzo en la vida embrionaria tienen un origen común, pero luego se van a separar al cuarto mes. En esta entidad, cuando vemos a la persona, al paciente, vamos a ver que en posición primaria de la mirada está en ortoforia, y solamente vemos la tosis, pero si lo hacemos mirar en cualquiera de las miradas hacia arriba, vemos que el ojo no sube, ¿no? En la mirada hacia arriba de frente, a la derecha o a la izquierda, el ojo se queda, ¿no? En los horizontales tampoco no es que funcione muy bien, pero tienen una mejor excursión. En la mirada hacia abajo ya es un extremo, ¿no? Porque los músculos inferiores son los que van a jalar más. Acá tenemos igual, el ojo derecho está elevando y el otro ojo no eleva. Y como la característica de las tosis congénitas, tiene la oftalmos en la mirada hacia abajo. Como está implicado el recto superior, entonces el VEL puede estar ausente o un VEL muy pequeño, ¿no? Eso siempre hay que tener en cuenta para cuando uno haga las cirugías y sobre todo la explicación a los padres. Vamos a ver ahora las tosis neurogénicas, que ya el músculo acá no es que tenga una infiltración adiposa, ni que las miofibrillas sean escasas. Acá el músculo es normal. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una conexión anormal entre el músculo elevador del párpado y la rama motora del quinto par. La rama motora del quinto par va a inervar al músculo deltoideo lateral, que es el que va a intervenir en la masticación y en los movimientos laterales de la mandíbula, de tal manera que cuando hay un movimiento de la mandíbula, el ojo se abre.
Entonces a esto se le llama movimientos sincinéticos, ¿no? Entonces, uno abre la boca, se abre el ojo, ¿no? Son movimientos sincinéticos, entonces una sincinesia alterada, ¿sí? Porque hay una sincinesia fisiológica. ¿Cuál es la sincinesia fisiológica? Julio. Oca. ¿No sabe qué es la sincinesia fisiológica? Acomodación, convergencia y gnosis. Es una sincinesia, ¿no? Entonces, esa es fisiológica, todos lo tenemos, pero esta es una inervación aberrante y que va a provocar una sincinesia que no es lo normal, ¿no? Entonces, cuando el niño mastica o abre la boca, entonces el párpado se abre, ¿no? Y también va a haber una retracción del párpado superior si es que la mandíbula se mueve en el lado contralateral a donde está la tosis, ¿no? Entonces miren ustedes cómo se retrae. Acá la paciente está moviendo la mandíbula hacia el lado izquierdo, ¿no? Esta entidad, si no tiene herencia, no se ha ligado a un gen, tampoco va a mejorar con la edad. Bueno, ya hemos dicho que el músculo no tiene alteración, ¿no? Y los reflejos oculocardíacos están aumentados. ¿Cuál es el reflejo oculocardíaco? Eso es, ¿no? Se produce bradicardia, ¿no? Cuando uno presiona el ojo, se produce bradicardia. Esto está aumentado en ellos. Entonces, el síndrome Marfan-Boom es una inervación mal dirigida que va a provocar una sincinesia. ¿Por qué? Porque el músculo elevador está ligado a la rama motora del quinto par, que es el que inerva el pterigoideo externo o lateral, y entonces nosotros vamos a observar tosis cuando hay reposo y cuando abre la boca o mastica, el párpado se abre. Tenemos otra tosis también neurogénica que viene a ser la fibrosis congénita. Algunos le llaman de la órbita, otros le llaman fibrosis congénita de los músculos extraoculares, en la cual va a haber realmente una oftalmoplegia que viene a ser restrictiva de los músculos extraoculares. En la mayoría son bilaterales, pero asimétricas, ¿no? Entonces un ojo puede moverse mejor que el otro. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que hay una alteración, hay una malformación de los músculos del tercer y del cuarto par en la vida embrional, lo cual va a hacer que haya una hipoplasia de los músculos extraoculares y una formación de fibrosis alrededor de todo el globo y alrededor de los músculos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un niño que en la posición primaria de la mirada está bastante bien, pero miren ustedes acá, el ojito derecho no mueve hacia arriba. Acá hay ligera limitación en la mirada lateral y acá tampoco se puede mover hacia abajo, ¿no? Entonces, esto es más unilateral, pero en la mayoría son... En la mayoría son bilaterales, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a dar? Tosis, limitación para elevar y para bajar la mirada. Muchas veces, como hay fibrosis, va a haber un enoftalmos. Además que la fibrosis de todas las vainas de los músculos va a traccionar y va a ocasionar un enoftalmos. Podemos tener una tortícolis compensatoria de acuerdo a la tosis y al grado de desviación que tengan los ojos. Acá tenemos, por ejemplo, miren ustedes, esta es una tomografía con bloqueo de la grasa, no sé, algo así se llama, ¿no? Y entonces vemos acá todo el globo rodeado de fibrosis. Acá tenemos al músculo recto interno, que está también rodeado de fibrosis.
¿no? Todos los músculos están fibrosados, el globo ocular se altera su forma. ¿Por qué? Por la fibrosis que tiene todo ¿cómo se llama? El globo ocular. Y esto, como he dicho, involucra al tercero y al cuarto par. Entonces, como el sexto no está involucrado, miren ustedes al recto externo. Este es el músculo recto externo que puede estar normal o incluso hipertrofiado. En la parálisis congénita del tercer par, esto sí tiene una causa desconocida. Va a haber un mal desarrollo de la fibra, del núcleo de las fibras motoras que inervan al elevador y a los músculos extraoculares. La persona tiene retraso del desarrollo y también puede asociarse a un hemiplegia. No va a poder, miren ustedes acá, la parálisis está en el ojo derecho, la paciente eleva el ojo, no se eleva, acá está mirando de frente y está actuando el sexto nervio, por eso es que tiene la mirada desviada hacia afuera, y igual en los otros, ¿no? Acá se mueve hacia el lado externo lateral izquierdo y el ojo no se mueve, ¿no? Una de las alteraciones que también se presenta en la tosis congénita es el síndrome de Horner. El síndrome de Horner puede estar presente desde el nacimiento y eso puede deberse a que ha habido una lesión del plexo braquial durante el parto. Y entonces el niño va a tener pues una tosis, en este caso es una tosis leve, una tosis inversa. Miren ustedes como el párpado inferior se eleva, igual acá, ¿no? El párpado inferior está elevado, a eso se llama tosis inversa, y va a haber miosis. Acá tenemos una pupila de mayor diámetro y acá una pupila de menor diámetro, igual acá, aunque no se nota mucho, pero esta pupila es más grande y esta es más pequeñita, ¿no? Entonces va a haber tosis, miosis y una hemianhidrosis facial. Con la cocaína, que es una prueba, ¿no? Si uno aplica una gota de cocaína, no va a haber dilatación. Y el lado afectado puede tener heterocromía porque justamente el tono simpático es el que va a hacer que haya el desarrollo de los melanocitos. Bueno, en ese caso le han puesto cocaína. Acá el debajo. Ah, sí, ¿no? Así es. Este sí está con cocaína, ¿no? Y acá no hay ninguna respuesta. La tosis aponeurótica dentro de las tosis congénitas son raras, no es lo más común, ¿no? Las tosis aponeuróticas son más frecuentes en el adulto, en el anciano, en la cual la aponeurosis se desinserta, ¿no? Con el tiempo del tarso, pero en este caso, más bien la aponeurosis, el niño nace con una desinserción, una falta de unión al tarso. Entonces, por eso es que se le ve un pliegue palpebral alto, como se ve en los adultos, ¿no? Y si nosotros le hacemos la función del elevador, la función del elevador va a estar buena, ¿no? Esto, por lo general, se trata de un trauma durante el nacimiento. Puede tratarse, ¿no? De un trauma durante el nacimiento. En las dosis mecánicas, bueno, va a ser debido a una tumoración, a un edema, a otras anomalías, por ejemplo, en este caso un chalacio. Cuando ya tiene el chalacio o el tumor un peso mayor que la fuerza del párpado, entonces va a haber tosis, ¿no? Acá tenemos un chalacio, acá hay una tumoración de la glándula lacrimal, ¿no? Con cierta inflamación del párpado, que también da una deformación del párpado, que se llama enesia itálica, ¿no? Y acá pues un gran edema e inflamación del párpado. La pseudotosis, muchas veces tenemos que evaluar bien al paciente para poder decir si es una tosis real o una tosis aparente, ¿no? Acá tenemos una persona que tiene un hipertiroidismo. Miren ustedes la retracción del párpado superior,
y el otro ojo parece que tuviera una tosis, ¿no? Sin embargo, no es una tosis real, sino una pseudotosis. En los niños, cuando tienen un microoftalmos o una tisis bulli, como no hay apoyo, no hay soporte, el párpado también se cierra y aparenta tener una tosis, ¿no? Acá hay un anoftalmos, que también los párpados están prácticamente cerrados, ¿no? Bueno, estos son dispositivos que se colocan para que vaya creciendo la órbita de los que tienen anoftalmos, ¿no? Importantísimo es la anamnesis, porque hay que preguntar a los padres eh, acerca de la evolución de la tosis, cuándo se presentó, si es estable o más bien es esporádica, si aumenta, va aumentando desde que nació o sigue igual. Entonces, si los niños son más grandes, ellos pueden referir si hay diplopia, o también tenemos pacientes ya mayores que vienen para el tratamiento de una tosis, ¿no? Y acá nos ayuda la falta de excursión del párpado en la mirada hacia abajo, ¿no? Cuando nosotros encontramos esto en un adulto, lo más probable es que sea una tosis congénita. Hay que también preguntar si hay antecedentes en la familia, medicamentos, enfermedades, etcétera, ¿no? Traumatismo, para poder ver qué tipo de dosis tiene el niño. Vamos a, en la inspección siempre tenemos que ver si la ceja está elevada, ¿no? A veces el niño tiene una ceja más baja y la otra la eleva, o a veces son las dos cejas para poder elevar el párpado, ¿no? Entonces, donde está la tosis, acá no, pero acá sí eleva la ceja. Entonces siempre hay que ver si es que la posición de la ceja es igual o la mantiene elevada. Si tiene tortícolis compensatoria, que es el mentón hacia arriba. Siempre hay que pedir fotografías anteriores a los papás. En el examen físico, no olvidarse de bloquear al músculo frontal, porque elevando la ceja nos puede dar una mayor apertura palpebral, y cuando lo eleva la apertura es menor. Entonces siempre hay que bloquear con el dedo al músculo frontal para poder hacer la evaluación de la función del elevador. Otra cosa importante son los reflejos pupilares, que le llamamos distancia margen reflejo 1, a la distancia del reflejo al párpado superior, que habitualmente entre 3.5 a 5 milímetros es normal, y la distancia al párpado inferior, al margen del párpado inferior, que normalmente es entre 4 y 5 milímetros, ¿no? Siempre ver si hay el pliegue del párpado superior, que debe medir aproximadamente entre 8 y 10 milímetros en los varones, en las mujeres, y de 6 a 8 en los varones. La función del elevador, una buena función es entre 13 y 16 milímetros, y cuando es menos de 5, para otros menos de 4, es mal. El reflejo de Bell es importantísimo, ver si hay reflejo de Bell y sensibilidad corneal. ¿Por qué? Porque cuando se realiza la cirugía, muchas veces, si no hay reflejo de Bell, puede quedar una córnea expuesta, y todo eso hay que explicarle a los padres. Hacer exoftalmometría, ¿no? Para descartar proptosis del globo ocular, y también hay que ver si el orbicular tiene una buena fuerza para el cierre o no. Acá tenemos, en realidad, todos estos, como dice acá, grados arbitrarios. No es algo que haya sido estudiado estadísticamente, pero son, este es muy antiguo, estos grados arbitrarios de Bier, ¿no? En la cual clasifican a la tosis en leve, moderada y severa. Una tosis leve es cuando hay 2 milímetros de caída del párpado, moderada 3, y severa cuando hay 4 o más. La función del elevador se califica de excelente cuando es 13 o más, buena cuando es de 8 a 12, regular de 5 a 7, y mala cuando es menor de 4 o menos, ¿no?
Y de acuerdo a lo que tenga esto, es que vamos a hacer la resección del elevador, que puede ser pequeña si las dosis son leves, moderada si la función del elevador es buena, regular, grande si la función del elevador es regular, y la máxima y la supramáxima cuando la función del elevador es mala. Entonces, si tenemos una función del elevador buena, con una dosis menos de 2 milímetros, vamos a hacer una milirectomía. Si la dosis es mayor de 2 milímetros, podemos hacer una reinserción del músculo elevador o una resección del elevador. Cuando la función es mala y hay una dosis leve, de todas maneras hay que hacer una resección supramáxima, y cuando es severa, suspensión frontal. La mionerectomía es una cirugía bastante sencilla, se reseca el Müller y la conjuntiva, es predecible, reproducible, deja un buen contorno palpebral y tiene bajo riesgo de naboftal, es decir, de dejar el ojo abierto en la mirada hacia abajo. ¿Cuándo está indicada? Cuando es una dosis leve, es decir, menor de 2 milímetros y que tiene buena función del elevador y tiene una buena respuesta a la prueba de la fenilefrina. Sin embargo, hay trabajos, estudios en los cuales se ha hecho esta misma técnica en dosis moderada, en dosis congénita con mala función del elevador y sin respuesta a la fenilefrina. Pero en general, la indicación es esta. ¿Y cuánto sacamos de Müller? Acá hay una regla que es de 4:1, o sea, una resección de 4 milímetros corrige 1 milímetro de dosis. No, es conjuntivo mionerectomía. Fasanela involucra tarso. Este es conjuntivo mionerectomía. Entonces, tenemos que 1 milímetro de dosis se corrige con 4 milímetros de resección del músculo, y así sucesivamente, ¿no? 6 milímetros tanto, 10 tanto. Pero en general, aproximadamente, se reseca 7 milímetros en la mayoría de los pacientes. En la mayoría. ¿El abordaje es anterior o por la conjuntiva? Es posterior, sí, el abordaje es posterior. Y eso es, digamos, un poco, no sé cómo harán, ¿no? Pero yo cuando he hecho conjuntivo mionerectomía o la de Fasanella Cervat, yo tengo que poner un lente de contacto, porque si no, la irregularidad del corte o la sutura van a hacer que la córnea se queratine. Entonces, el paciente a la semana viene con el párpado hinchado, ¿no? Entonces es un problema. Mejor es ponerle un lente protector. Acá tenemos la prueba de la fenilefrina. Acá tenemos una niña que tiene una dosis leve, ¿no? Se le coloca la gota de fenilefrina que anteriormente se echaba al 10%, ahora solamente al 2.5% es suficiente. Y entonces, cuando uno aplica la gota, el párpado sube, ¿no? Eso nos indica que podemos hacer una cirugía de mionerectomía, ¿no? Resección de Müller. Acá tenemos la cirugía, ¿no? Infiltramos en la piel. ¿Por qué? Porque por acá vamos a sacar la sutura, entra por la piel y sale por conjuntiva, y cuando terminamos sale también por la piel, ¿no? Porque no podemos dejar punto en la conjuntiva. Entonces, con un desmarres vamos a hacer una eversión del párpado. Acá tenemos al tarso y para acá la conjuntiva y el Müller. Medimos qué cantidad vamos a resecar y colocamos unos puntos laterales de tracción para poder colocar la pinza de Putterman. Esta es la pinza de Putterman que se coloca cerca al tarso, cogiendo toda la parte de Müller de conjuntiva. Se coloca la sutura ida, vuelta, ¿no? Y cuando ya estiramos la sutura,
tensamos un poco la pinza y se corta a nivel de la pinza, ¿no? Para no cortar lo que hemos suturado. Entonces queda acá el borde con la sutura. Y esa es toda la cirugía. Por eso esta es una cirugía rápida, sencilla, pero que prácticamente en todos los casos que yo he hecho deja queratitis. Por eso es que yo le pongo lente de contacto. ¿Qué sutura usas? Bicril 6.0, un poco más delgado que el otro. Solito se sale. Sí, solito se sale. Y además el 6.0 es delgado. Sí, Hay una parte de cuánto debemos sacar. ya. Hay una parte de una restricción estándar de 7 milímetros de todo. Sí. ¿En qué caso? Siempre 7 milímetros. Por lo general, cuando uno tracciona la conjuntiva y el Müller, en realidad no vas a sacar más de 7, ¿no? Si tú sacas más de 7, tú has cogido la conjuntiva y puedes disecar un poquito el Müller y traccionar más, ¿no? Para sacar, por ejemplo, 11 o 12, ¿no? Por lo general, como estos son para tosis de 2 milímetros, o sea, tosis pequeñas como las que has visto, 7 milímetros es suficiente. Lo que pasa es que estas son cuando las dosis son mayores, ¿no? Pero por eso es que he dicho, hay personas que hacen en dosis mayores, cuando tienen mala respuesta a la fina, etcétera, ¿no? Pero la indicación ideal es una dosis menor de 2 milímetros y con buena función del elevador y con buena respuesta a la fina. Esa es la indicación ideal. Y tampoco se puede, ¿no? Cuando uno reacciona. Cero. Si acá el párpado le tapa el reflejo, ya eso es cero. Ya no se apunta a cero. Lo mismo cuando acá, por ejemplo, el párpado debe quedar justo en el borde del limbo esclerocorneal, ¿no es cierto? El párpado inferior, ¿no? Entonces, pero hay personas que tienen exposición de la esclera, por ejemplo acá, un poquito, ¿no? Entonces uno mide del reflejo al borde del párpado, pero hay que restar la exposición escleral, ¿no? Hay que restar. Otra cosa que a mí lo creo que nos dificulta a veces es con el paciente que tiene entonces porque también tiene una dermatopalacia bien marcada verticalmente. A veces es difícil hacer por la cosa. Con un grado también está afectando la dermatopalacia. Ya, pero cuando hay dermatopalacia uno tiene que subir la piel y entonces ver la posición de los párpados, ¿no? Si uno sube la piel, entonces yo veo si el párpado está pues, a 2 milímetros de limbo o si está más abajo, como en este caso, ¿no? Esa es una tosis leve también, y entonces con una conjuntiva mielectomía pues queda en buena posición. Cuando regresando a la conjuntiva mielectomía, justo ayer Raquel me preguntaba sobre la pinza de Cutterman. Ustedes han visto que la pinza de Cutterman es recta. Nosotros acá no teníamos pinza de Cutterman. Entonces, ¿con qué lo hacíamos? Con dos mosquitos. Las mosquitos son curvas. Y entonces, cuando uno no ponía exactamente bien las dos pinzas, entonces el borde del párpado ya no quedaba, digamos, con un borde suave, sino asimétrico, ¿no? Entonces, mejor es hacerlo con la pinza de Cutterman que recta o colocar las mosquitos, las dos pinzas simétricas, ¿no? La reinserción del elevador, estos son para las tosis que son por desinserción, o sea, las tosis aponeuróticas, que como hemos dicho, por lo general se deben pues a un traumatismo durante el parto, ¿no? Miren ustedes acá, tenemos la aponeurosis del elevador y por acá ha de estar el tarso. Entonces acá se ha desinsertado, acá el músculo es un músculo normal, lo más probable,
y solamente hay que reinsertarlo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer cuando hay una tosis de tipo aponeurótica. Acá pongo, sin embargo, esto que pongo es ¿por qué? Porque sí hay personas que han publicado esta reinserción del elevador o plegamiento del elevador en tosis leve, con mala función del elevador, sin respuesta buena a la epinefrina, ¿no? Entonces, Por ejemplo, una tosis leve, ¿en qué caso se incluye tendría una reinserción? ya. Por ejemplo, yo aunque tenga tosis leve, yo hago plegamiento o reinserción. Porque no me gusta, por ejemplo, si es un niño, estarle poniendo el lente de contacto y después para sacarlo es totalmente problemático. Y prefiero que la córnea no se dañe. Entonces, por ejemplo, si está desinsertada, tú lo reinsertas y el párpado sube bien, no hay problema. Acá tenemos, por ejemplo, la aponeurosis que está desinsertada. Acá tenemos al tarso. Entonces pasamos la sutura por el tarso, luego por el elevador y anudamos, ¿no? Se jala la aponeurosis del elevador y finalmente se cierra la conjuntiva. Claro, acá está en 3 pasos, pero la cuestión, o sea, ¿qué es lo que demora? Encontrar la aponeurosis, ¿no? Porque hay que disecar con cuidado y a veces, como les digo, la aponeurosis puede ser muy bien visible, pero en otros casos está llena de grasa o es muy delgada, etc., ¿no? Acá tenemos, miren, una tosis que es leve o moderada y con su reinserción queda bien. La resección supramáxima, estas ya son resecciones, ya no hay plegamiento, ya no hay reinserción, acá hay que cortar. Entonces, cuando en dosis más son para dosis moderadas a severas, digamos, ¿no? Entonces acá dice se pliega o se reseca, pero lo mejor es la resección. En dosis moderada el plegamiento queda bien. Acá vemos, están traccionando la aponeurosis del elevador. Esta es la zona de la aponeurosis y acá está el músculo, ¿no? Entonces, si el músculo está elongado, tenemos que hacer un plegamiento, ¿no? Entonces doblamos y hacemos el punto, doblando, plegando, haciendo un tac, como se dice en inglés, ¿no? Y se sutura al tarso, ¿no? Ahora, si es una persona adulta, uno lo puede sentar y ver si el párpado está a la altura adecuada, pero en los niños, uno cuando ajusta tiene que ver si el párpado se eleva hasta la posición del limbo o un poquito más, ¿no? Entonces, en niños es más difícil ver la altura porque como están con anestesia general, entonces no se puede hacer una evaluación directa, digamos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el músculo elevador, hay que desinsertarlo, los cuernos laterales hay que sacarlos, resecarlos y traccionamos el músculo, y de acuerdo a la dosis que uno tiene, lo primero que hace es suturar del músculo al tarso. Primero suturamos del músculo al tarso, no resecamos, suturamos. Una vez que uno ha suturado, ve la altura, si la altura está bien. Entonces yo veo, si la altura está bien, entonces ahí recién termino de suturar los 3 puntos que son importantes para la resección, y una vez que ya he puesto, recién ahí reseco el músculo, ¿no? Hay que resecar. Al final se reseca la cantidad que uno ha evaluado para que quede a una altura correspondiente, ¿no? Acá tenemos un niño, esta es una dosis leve, ¿no? Pero con una resección. Lo que pasa, ahí sí es una dosis leve, pero lo que manda es la función del elevador. Si la función del elevador no es buena, entonces hay que hacer la resección.
Siempre acá vemos que hay un retardo en la excursión del párpado y deja la oftalmos. Cuando uno opera es peor el oftalmos. Entonces todo esto hay que hablar con los padres y el consentimiento informado debe decir la posibilidad de que la oftalmos se acentúe, ¿no? Eso es importante porque posteriormente los padres van a tener que siempre aplicar lágrimas o ungüento en las noches, de acuerdo a la exposición que tenga el globo ocular y si tiene buen ver o no tiene ver, ¿no? Eso es importante. Otra cosa importante cuando uno opera es que uno, por ejemplo, hace una resección, un plegamiento, quedó este ojo bien y el otro párpado cae. ¿Por qué cae? Por la ley de Hering. Todo eso hay que explicarle a los padres, ¿no? Vamos a elevar este párpado, pero el párpado del ojo contralateral puede caer un poco, ¿no? No es que caiga un montón, cae un poco y entonces dice, le operó este, pero el otro ahora está mal, ¿no? Pero es por la fuerza lo que hemos reforzado el músculo, ¿no? Con el tiempo eso va mejorando, porque por la ley de Hering, ¿no? La fuerza que se da a cada lado debe ser igual, ¿no? La resección supramáxima nunca la he hecho, porque eso hay que ir hasta el Whitnall. Acá ustedes tienen el ligamento de Whitnall o más allá, ¿no? A veces hay que resecar 30 milímetros de elevador. Entonces, y acá sí hay que tener mucho cuidado en la disección del músculo elevador, ¿no? ¿Por qué? Porque el elevador va a estar por encima del músculo recto superior, que lo podemos dañar no solo al músculo, sino a su inervación, al nervio del tercer par, ¿no? Y también vamos a dañar un ligamento, podemos dañar, acá hay un ligamento que se llama ligamento transverso inferior, que es el que sostiene ¿cómo se llama? El fornix superior. Si nosotros dañamos este ligamento, el fornix de la conjuntiva cae, y ese es un gran problema, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, la disección tiene que ser muy, muy pegada a la cara posterior del elevador para no dañar otras estructuras, ¿no? Junto en la parte posterior, las estructuras que están cerca, bueno, esto ya les dije, ¿no? La complicación, y sobre todo en la supramáxima, es el agotado, definitivamente. Acá, por ejemplo, ya les dije, ¿no? El músculo elevador está por encima del músculo recto superior y está muy cerca del tercer nervio, del nervio frontal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque podemos dañar esas estructuras. La suspensión frontal es cuando ya no hay ningún tipo de función del elevador. Acá el músculo, en estos niños, el músculo, prácticamente no hay músculo, ¿no? Cuando se hace una histología, la pieza de lo que uno ha sacado para ver la histología, se ve que hay microfibrillas aisladas y el resto es fibrosis, ¿no? Entonces no hay músculo, por eso no hay función del elevador, ¿no? Entonces esta suspensión frontal se indica cuando no hay mala función del elevador. ¿Y qué vamos a usar? Podemos usar silicona, podemos usar nylon, prolene, Gore-Tex. De todos estos, el que más indica, ¿no? Que es dentro de todo, de los materiales aloplásticos, es el Gore-Tex, que acá no conseguimos. Gore-Tex hay para cirugía cardiovascular, pero acá necesitamos una 5-0, 6-0, ¿no? Pero las vasculares son 10-0, 8-0, ¿no? Son muy delgaditas. Lo bueno es que tiene doble aguja y entonces es más fácil hacer la sutura al tarso. También se puede hacer con la fascia lata, fascia del propio niño, que puede ser a partir de los 3 años,
y da una buena elevación, y como es del propio paciente, entonces no va a haber rechazo. Muchas veces cuando yo he trabajado con nylon porque no tenía otra cosa, y a veces el nylon en una paciente yo tuve una infección del punto de, ¿no? Y extrusión también. Los cabitos de nylon comienzan a salir por las heridas, entonces en ese caso hay que retirarlo, ¿no? Y el nylon sale completito, ¿no? La fascia lata es realmente lo mejor, ¿no? Lo mejor indicado. Muchas veces pedimos fascia lata a los padres, pero acá en el hospital ninguno desaparece, ¿no? Y en los niños se saca fascia lata recién a partir de los 3 años de edad, ¿no? Porque su pierna todavía es pequeña y la fascia no se ha desarrollado bien. A esto le llamamos suspensión frontal indirecta, porque hay una que se hace con gajo frontal, del músculo frontal, que se llama suspensión frontal directa. Acá tienen ustedes una niña, por ejemplo, no hay pliegue prácticamente, este tiene un poquito, pero el otro nada, y se le ha hecho una suspensión frontal. La que no tengo es la suspensión frontal directa, que es la que se está usando ahora prácticamente en todos los casos de tosis congénita. ¿Por qué? Porque por muy delicado que uno sea, uno no sabe cómo va a ser la cicatrización en el niño. Entonces, en el pliegue palpebral hay que hacer 3 incisiones y en la frente hay que hacer 3 incisiones. Esas incisiones pueden quedar un poco imaginadas, pueden quedar con cicatrices inestéticas, ¿no? Y entonces lo que uno busca es que cuando el paciente sea operado, uno no note que el paciente ha sido operado. ¿Para qué? Para evitar el bullying de los niños, ¿no? Porque por eso las tosis congénitas también se operan antes de los 5 años. Antes, para que el niño cuando vaya al colegio no tenga el componente psicológico negativo, ¿no? Porque los niños, como dicen el dicho, son crueles, ¿no? Entonces fastidian al niño y se crea un niño pues introvertido, incluso, por ejemplo, vi una exposición del doctor Barcelona. Bueno, es un doctor que hace muchas cosas congénitas, le traen de Estados Unidos, de todos los países que llevan, tiene una muy buena casuística de las cirugías de tosis, y él, por ejemplo, ha visto de toda su casuística que él tiene, que cuando los niños, ellos los operan pequeñitos y no les queda ninguna cicatriz, la altura bien, es un niño feliz, ¿no? Y va a ser un niño grande también, con buena actitud, y un adolescente también normal. Pero ¿qué pasa en los niños que tienen bullying? O en los niños que no han sido operados. Entonces él muestra ahí sus pacientes que son varoncitos, sin embargo se dejan el cabello largo y se dejan un cerquillo, ¿no? Se dejan un cerquillo. Si son niñas, la mitad del cabello tapando el ojo que está mal, y estos niños se les ha visto que tienen una tendencia a unirse a los grupos, eso que se dicen de negros, emo, ¿no? Entonces hay una tendencia a unirse a esos grupos, ¿no? Que ya es una alteración, un problema psicológico, ¿no? Entonces, por eso es importante. La última cirugía él la ha hecho, la ha descrito, la ha creado, esa cirugía de suspensión frontal directa, en la cual uno va disecando el párpado sobre el músculo elevador del párpado y llega a la ceja, diseca la ceja, y a nivel de la ceja va a hacer un colgajo del músculo frontal que lo jala hacia abajo y lo une al tarso. Entonces ya no queda ninguna cicatriz, solamente la del pliegue, que cuando uno abre el ojo se desaparece, y con el tiempo también desaparece, ¿no? Entonces
hasta ahora tiene muy buena respuesta a la elevación. Él ha comparado con las resecciones supramáximas y todo, igual respuesta. Así que, bueno, eso es todo lo que se quiere decir. Bien, también es importante, creo, en el caso de lo último que hablaste de la suspensión frontal, explicar a los padres que se va a hacer un tratamiento funcional, ¿no? O sea, la apertura palpebral necesaria para el desarrollo visual, ¿no? Porque si es demasiado, vamos a tener el problema que, como no hay función del elevador, cuando el niño duerma no va a cerrar el ojo. Claro. Y eso es importante. Es importante y también depende del grado de ver que tenga. Hay niños que tienen un ver bueno, hay niños que tienen un ver regular, hay otros que no tienen. Entonces cuando duerme no está de frente, ¿no? Entonces es un problema, es un gran problema. Claro, ¿no? Porque a la hora de dormir no va a sacar eso, Sí, hay que o explicar sea, a el la consentimiento informado debe involucrar todo eso, ¿no? El adoptarlo debe involucrar también que el otro párpado va a caer después de la cirugía, ¿no? Y la cicatrización, todo Sí, es debe. importante porque las expectativas de los padres son altas, ¿no? Entonces ellos creen que vamos a entregar un niño normal, ¿no? O sea, con los dos ojos parejos, se va a sacar el ojo. Es importante explicarlo. Imagínense que todo después se vuelve a intervenir para que ya no quede la mortal. No se puede. No, es que no tiene función de la. O sea, cuando tú lo dejas, ahí va a quedar. Por eso es suspensión total. Ese es el más radical, digamos, ¿no? Porque a los otros tipos todavía hay función del elevador. Entonces, puede haber alguna. Raquel tiene unos videitos, no sé si lo puedes pasar. ¿Listo? En las dosis neuroquímicas se pueden hacer también signos de corrección. Las que hay así, inmersiones a la Ya, sí. El doctor Medel hace las cirugías de ¿cómo se llama esto? Del Marcus Gant. Y él opera los dos ojos, el malo y el bueno. Los dos. Bueno, como digo, él tiene una amplia experiencia en lo que es cosas congénitas y eso entonces él en el transcurso de todos los años, él ha visto que es mejor operar los dos ojitos, justamente por la ley de Henry. Entonces él, viendo eso, opera los dos ojos. Pero su recomendación es que si uno no tiene la suficiente experiencia, no toque el ojo bueno. Claro, sí. Una chica que se reconoce, no decir el nombre. Ah, ya. ¿Cómo? Hay una chica de una visitadora que tiene un síndrome. ¿Amigo? ¿Qué tiene que? Que tiene un síndrome de. Ah, sí. Sí, sí, la recuerdo. Sí, y quedó bastante bien. Ah, ¿Qué le operado la cosa? La verdad tenía. Claro, Sí, sí, Pues ahora está muy bien. sí, o sea, no recuerdo ahorita la que, pero sí, lo recuerdo porque, o sea, se veía. Claro. Hablaba contigo. ya. Sí, y hacía el Ah, esto. se abría, ¿no? Yo quería decirle, pero para. Sí, recuerdo algo de la circunstancia. Raquel me pregunta sobre la recidiva. Sí puede recidivar. Puede recidivar, sobre todo cuando uno hace suspensión frontal con material aloplástico, porque a la larga se reabsorbe, ¿no? Y si no, ¿cómo se llama? Digamos, no hay fijación de fibrosis en alguno de los lados, el párpado puede ir. Sí, hay recidiva. Y también puede haber malos resultados, ¿no? Porque incluso el doctor Medel en una de sus charlas, él pone que hay niños en los que él opera y hace cuando así por eso es que él llevó la otra técnica, la directa al frontal, porque él operaba recepciones supramáximas, o sea, más allá del Wigner, y sin embargo al día siguiente la niña igual con su dosis, el párpado hinchado, pero igual con su dosis. Entonces él hizo un estudio del músculo, entonces él vio que el músculo era prácticamente transparente, ¿no? Y por otro lado no había miofibritis, no había. Entonces, por más que le hagan la resección, ese músculo no va a responder.
Entonces por eso es que él ideó la nueva técnica haciendo de que el músculo frontal llegue hasta el tarso y eso hace. Entonces él ha tenido varios casos de eso que ha tenido que volver a operar, ¿no? Para hacer la técnica esa de frontal directa. ¿Y estos chicos se operan llenos de diagnósticas? No, ¿Tienen no, que esperar que todavía desarrolle? sí, hay que esperar al año más o menos, porque incluso cuando el niño es muy pequeñito, muchas veces ni los padres se dan cuenta que tiene una tos. En principio, porque el niño duerme la mayor parte del tiempo. En segundo lugar, porque el niño está echado. Y entonces cuando te mira así, ¿no? Y durante ese tiempo, el niño, como tiene los párpados, digamos, en posición mediana, pero tiene campo de visión, ¿no? ¿Cuándo es que más notan los padres? Cuando ya lo paran o comienza a sentarse. Entonces ya ahí ven la diferencia. Pero, ¿cómo se llama? El problema es la anestesia también, según dice el doctor Medel. El problema es la anestesia para el niño. Es mejor y tener menos complicaciones alrededor de los 10 a 12 meses. O sea, entre los 10 meses y el año. Eso, ¿no? Claro, tiene lógica. Claro. No, o sea, yo también me refería a factores de desarrollo, o sea, porque la crece, Ya, no, eso no. Tal vez más que todo por lo funcional, ¿no? Porque se van priorizando. Ujú. Entonces, en casos severos, de repente en chiquitos. Sí, en casos severos sí los opera. Se puede esperar un poquito más. Claro, en casos severos, cuando la tosis es total, o también en niños, por decir, de 6 meses o 7 meses, en los cuales ya hay una anisometropía, porque ya creó un astigmatismo, ¿no? Entonces los opera. Tiene que ver con la severidad. Netflix presenta A ver, ahí están marcando, por ejemplo, ahí están marcando los limbos, ¿no? Los limbos para poder, hay la inversión. Ahí está con la anestesia local, ¿no? Sí, hay idea de esa con anestesia local, si no. Tiene Sí, claro. A ver, los R's, los hermanos que usaban desmadres. Esta parte blanca es el tarso. Acá la parte rosada es la conjuntiva. Y el Müller está bien pegado a la conjuntiva. O sea, disecar el Müller de la conjuntiva es bien difícil. ¿No? ¿Ve? Ahí, así se jala, ¿ve? Cuando uno jala eso, hay más de 7 milímetros, difícil, ¿ah? Hay que hacer un cortecito y disecar un poco Müller y conjuntiva para obtener así 13 milímetros. Pero cuando uno hace eso, más o menos son 7 milímetros. Porque mira acá la pinza, ¿qué tendrá? 3 milímetros, ¿no? Entonces 3 más lo que sobra acá son 6 milímetros o 7, ¿no? Eso es lo que uno saca. Y ahí uno sutura. De atrás adelante, adelante atrás, de atrás adelante, adelante atrás, hasta que llega acá. Cuando uno... La diferencia con la pasarela es que aquí no hay tarso. Acá no hay tarso, ¿no? Y entonces, de lo que he leído, dice que es mejor no resecar tarso, solamente en los casos que sean necesarios. Si la pasarela provoca la misma elevación, ¿por qué no hacer el Diferente, ¿no? Yo pensé que era igual. O sea, esto tendría una función de una pasarela. ¿Cómo? Es igual que una pasarela. ¿Por qué no tocar tarso? Porque tendría la misma, o sea, si tú... Lo que pasa es que acá uno estás retirando solamente conjuntiva y Müller. Si uno saca un poco de tarso, está sacando conjuntiva, Müller, tarso, más la inserción anterior del elevador. No es que se pone silicón. Pero nada, Sí, no, sí, así es. No sangra por donde está la pinza. Claro, pero a la hora que lo he soltado, No, es que ya ajustaste.
pero sangra muy poquito. ¿Cuántas fasanderas habrán sido solo en hidronectomía? Claro, No, también. porque uno ahí, mira, es fácilmente es difícil identificar exactamente el tarso, ¿no? O sea, que más sencillo que Pasajeros Es se bastante van- sencillo, pero es para todos niños, porque yo sé que para eso sangra un montón, cuando tú te das cuenta de diablo, es otra cosa. No, pero acá no se abre. O sea, claro, cuando uno corta, ahí sí puede sangrar cuando uno corta. Pero mientras está la pinza, no sangra porque la pinza te está Claro, presionando. como se la Sí, pero al saltar posiciones y ya tampoco. Así es. Lo que sí diré es que aquí se ve bonito y cuando uno está en el momento, ni siquiera saben cuáles son los instrumentos. Aquí todo, esto es, ¿no? Pero en el momento, a ver, ¿dónde está? Y cuando editan los videos, ¿no? Se editan con No, entonces. ¿qué vas a hacer? Plegamiento. Se suicidó. ¿Alguna pregunta que tenga? Cuando se presente. Cuando se presente, porque si tú no lo has operado, ¿no? A veces porque es una, aunque sea por estética, ¿no? Porque las cosas mínimas, como has visto en la foto de la niña que se le echa la fenilefrina, es una dosis pequeña, pero a esa edad pues se miran en el espejo, ese está más alto, ese está más bajo, eso tú ni le notas, pero ellos se notan, ¿no? Y están ahí creyendo que le va a tener ¿no? Entonces cuando hay recidiva, la recidiva sobre todo, Ya, es en ahí los vamos, niños, pero los adultos, bueno, a veces, hay que volver a operar, ¿no? Es la resolución frontal. Esas son para cosas ya. La suspensión frontal es para cuando no hay función del elevador. Ahora, ¿qué tanto funciona? O sea, No, funciona bien, pero te deja la gotando. Claro, porque prácticamente es una fijación. La suspensión frontal es una fijación. En cambio, cuando uno hace colgajo frontal, o sea, el músculo frontal lo bajas hacia el tarso, como el músculo tiene contracción y relajación, entonces el niño puede cerrar mejor el ojo. También queda el agoftalmo, pero no un ojo tan expuesto como cuando uno hace suspensión frontal. Como no hay cuenta acá, pide licencia porque no pueden ser menores de edad. ahora lo que tiene que saber, ¿tienes menor de edad? Ya. Sí. Yo tenía videos también, pero me los han bloqueado, pues, porque ahora te bloquean. Ya no se puede. Ya no se puede bajar así nada más. No se puede. Entonces, como ellos saben más, yo digo, no sé. Porque yo tengo que Doctora, una pregunta, no es un tema de dosis, pero hace unas semanas nació un niño con una ictiosis congénita. Pero yo lo que digo Ictiosis es ectrópico. y no, o sea, bien impactante. Entonces, pues, en esos casos, el pronóstico del parto, como, no es el tema, pero Y el cuerpito todo estaba. sí, está Sí, ese es el la problema. piel expuesta. Ese es el problema en ellos, porque a veces el ectropio es total, o sea, todo el párpado está para afuera
¿no? Igual abajo, ¿no? Y es Es una muy cosa, largo y muy frágil también para hacer exacto, jornadas. claro. No se puede hacer tarsorraje, nada. Ahí, lubricantes y, o si no, terramicina, La lo cámara mejor es el húmeda, gel. la cámara Cámara húmeda, pero el niñito como Sí, ese pues. se mueve sin problema, ¿no? Entonces, lubricantes nada más, ¿no? Hasta que, si en algo mejora su piel, ¿no? Sobre todo acá en la orejita, acá, entonces hay que hacer injerto. Porque ahí lo que pasa es que la piel está contraída, claro, ahí injerto para los 4 párpados. No te la sacas. Está la sangre, claro, que es. Pero fíjense, sangre la confusión. Ya tiene su electrocontrol portátil. Ahí está colocando puntos en el tarso. Este es el tarso, este blanquito. Siempre hay que ver que no pase, ¿no? Para que no raspe la. Usa protectores de Cuando es esto, sí. ¿no? Deberíamos usar. Claro, así es. Porque, por ejemplo, acá está usando la aguja de la sutura. Pero, por ejemplo, acá no hay Goretec, que es lo que se puede usar. Y el Goretec es mejor porque uno hace un punto, 2 puntos, 3 puntos, y de ahí lo subes, ¿no? Pero acá lo que pasamos es la aguja de Ray, y entonces uno tiene que pasar de la ceja para abajo. De todas maneras tiene que tener protector, porque con esa aguja puedes dañar el ojo. Acá, ¿cómo se llama esto? No, esto es han puesto los puntitos para poner esto que es sí, esa es la aguja de Ray, ¿no? Va de la ceja y no le ha puesto creo protector, ¿no? Hay que poner protector porque no puede hacer daño al ojo. Sí, este es Ahí pones 3, ¿no? Sí. Hay una variante. Abajo, acá hay que poner 3. Esto es con 3 y arriba también, ¿no? Sí. Acá este es un pentágono, pero hay otro que hacen triángulos, 2 triángulos y lo unen en uno al A final. veces hacen la incisión superior más arriba, ¿no? Sí, Porque lo que es muy pegada a la ceja. a la ceja, sí. Ahí hay que fijar la banda, con los 3 puntitos fija la banda y de ahí ya lo sube. Por ese pequeño laboral que queda 2 horas en las noches, no tiene ningún problema el niño, ¿no? No tiene problemas, por eso es que hay que decirle a los padres, porque dependiendo del bel, la córnea puede quedar más o menos expuesta, entonces hay que lubricar en el día y hay que lubricar en la noche. Pero, ¿sabe qué cosa es el LED? ¿Qué es el LED? Es un reflejo, que en la primera de el momento se va hacia arriba. Entonces, ¿tiene que tener velo? Claro, cuando protege la córnea. Pero ya escuchaste, pero si tienes poco velo, no por el color. Claro, sobre todo los niños que tienen un problema neurológico, Claro. entonces no van a volver a Uno jala hasta dejarlo un poquito debajo del himno, ¿no? Y de acuerdo también al bel que tiene, si no, que se vea el reflejo y punto. Lo importante es salir de la pupila.
además con la cirugía uno le forma el pliegue, ustedes han visto que no hay pliegue. Entonces los niños en el colegio cuando se fijan que el párpado es diferente al de ellos, entonces ahí comienza el bullying. Con la cirugía se forma el pliegue y ya es diferente la mirada. ¿Alguna vez ha habido reacción a la fase oral? ¿Cómo? Reacción a la fase oral. Ah, no. Como es del mismo paciente, no, pero tiene que ser del mismo niño o del papá, por ejemplo, ¿no? Porque se hace un corte, más o menos así, se hace un corte en la pierna. Hemos sacado a fase oral de gente que ha probado otra patología que hay usado de otra persona. ¿Así? De otra persona. De otra manera. Ah, yo siempre lo he hecho de los papás. Ah, sí, me acuerdo. Don Fernando ha puesto de hoy. Si se echaba, se juega. Sí. Lo que pasa es que justo coordinar, ese es cuando se operaba en el cuarto piso, entonces se coordinaba cuando iban a hacer una pierna en trauma. Pero, claro, entonces él aprovechaba. Pero si tú tienes un niñito que lo vas a operar, por decir, el viernes, ¿quién le va a dar? Tiene que ser el familiar, pues un X no le va a dar. No. Y aún los papás también, yo hablaba con los papás, desaparecían los papás. Y la voy a ver a la mamá, no, hace una semana. Lo que pasa es que incapacita un poco y a veces tiene ¿Y se puede hacer correcciones posteriores? Por ejemplo, se ve un poquito, algo así. Sí hay en algunos casos, pero cuando depende también de la colaboración del niño, no es fácil. No, claro, que volver a la sala, ¿no? Como no, el niño queda así, parece un frágil, pero a las 2 semanas le no hay nada. Se nota. Oh, ¿qué se ve? Va a ser un frost, Ah, porque ves que queda fijo, sí. no, este está abierto y el otro ojito está cerrado, ¿ves? Ahí va a quedar. Ahí va a quedar. ¿Ves? Hay que hacer frost. O sea, va a dormir el niño y va a quedar esa altura. Hay que hacer frost Eso es porque lo le que hay que vamos a quitar poner los un parche. Entonces, como queda así, le pones el parche, el apósito le puede dañar la córnea. Entonces, hay que poner frost. Se hace como una tarzona temporal, ¿no? Para... Eso sí, al día siguiente uno le puede quitar al niño porque como no ve, con una tijerita tac, y ya aunque quede colgando el hilo, ya después la mamá le quita. No hay problema. Gracias. ¿Quién eres? Vas a hacer ¿qué quieres hacer? Bueno, ahorita estoy viendo cuando voy a No, tú qué quieres hacer. ¿Por qué has venido? ¿Cuál es tu objetivo en esta voy a hacer un fondo avanzado y reconocer principalmente la partida óptica y la partida óptica y
Doctora, buenos días. Mi doctor, buenos días. ¿Cómo está el amigo Tony Sandoval Leodán de la parada? Así es. Muchas gracias por la oportunidad de saludarlo. Espero que realmente haya sido útil. De verdad, toda la madrugada, doctor, haciendo mi jamoncito, mi besito. Muchas gracias. A ver, ¿verdad, doctor? Cada vez que podamos voy a estar. Lo que pasa es la logística de hacer, de traer, de jalar, parece muy queco cuando entra al hospital, ¿no? También aprovecho la ocasión, mi querido doctores, aprovecho la oportunidad, doctorcitos. Aprovecho la ocasión para presentarles siempre a mi línea. Recuerden que ahora el amigo Tony Sandoval está en Laboratorios Ocular Latinoamérica, ¿no? Una empresa joven realmente, somos 4 personas que estamos levantando a esta línea 100% nacional, pero con productos de alta calidad. Mi socio importante es Juan Carpena, que muchos lo deben conocer a Juan Carpena, ¿no? Que ha sido de Alcon lo hace muchos años, Juan Carpena. Entonces, ahora él en sus años ya bien ganados, nos está apoyando también con Uruguay. Uno de los productos más importantes que tenemos dentro de los que ya están en el mercado es nuestro bien conocido Natutiers. Hialuronato asociado con arándano, centella, hinojo, hojas y flores realmente naturales para dar un efecto antiinflamatorio más natural, ¿no, doctores? Así es. Natutiers viene en 2 formas, doctores. Viene en caja por 20 unidosis sin preservantes y también en frasco por 10 ml sin preservantes. Natutiers es en este momento el producto, el número 1 que tenemos en el mercado y con el que hemos iniciado con Ocular. También tenemos dentro de las lágrimas la carboximetilcelulosa, la carmelosa, que es el OcuTears, también sin preservantes y solamente en frasco por 10 ml. Y por último, para anunciarles el lanzamiento ya en el mercado nacional de nuestro Dextocitol, tobramicina con dexametasona. Ahora que hay pocos productos en el mercado, nuestro Dextocitol está jugando un papel importante, Dextocitol. También tenemos en el mercado Citol-Mox, que es la moxifloxacina, mis doctores, ¿no? Y por último, tenemos el Citol-Brim, que es la brimonidina de 2 miligramos. Una pregunta también. Sí, mi doctor. ¿Por qué utilizo Citol? Es un hombrecito que le ha puesto en el laboratorio Citol, no sé, realmente no sé. Bonita pregunta, pero generalmente los productos de laboratorio, sí, es un laboratorio de procedencia paraguaya. Y en Paraguay el laboratorio se llama Éticos, y es el laboratorio número 1 en Paraguay. Cuando entren ustedes ahora a internet, pongan Paraguay Laboratorios Éticos. Y casi todos sus productos de Paraguay son Citol. Así es, ese ya, como cuando hablábamos, por ejemplo, yo estaba en Roche, en ese tiempo yo trabajaba en Bactrin, sí, mi doctor, 15 años en Roche, laboratorio suizo número 1, y tenía un producto en ese tiempo, doctor, que era el Bactrin, caballo de batalla, el Bactrin, pero decía, doctor, no sulfametosazol, mastrimetopril, ¿qué hicieron en México? Y dijeron, no, adiós, cotrimoxazol. Así es, cotrimoxazol. Entonces, sí, nosotros, entonces cuando entramos a ver los productos que vamos a traer, porque tenemos en total 9 productos más que van a llegar, todos tienen utilización Citol. Citol-Mox, Dextocitol, Citol-Brim, y así por el estilo. Tenemos 6 marcas que ya están por llegar, ¿no? Italiano, doctor, italiano. Lleva con mi nombre, Eurocho Antonio, lógico, el doctor. Entonces, estos productos mencionados como Natutiers, Dextocitol, Citol-Brim, Citol-Mox, OcuTears, están por ahora solamente en Incafarma y en Mifarma, mis doctores, y algunas clínicas importantes como Visual Center, no sé cuál conoce Visual Center, muy importante, doctor, no conozco. Oftalmo, salud, mácula, ¿no? Ellos tienen la clínica Ricardo Palma, todos tienen nuestra línea de ocular. Así que permítame, por favor, estimado doctor, que me permita hacer mirar. Permítame, mi doctorita, por favor. Mi doctor, ¿cómo está, mi doctor? Mi doctorita. A ver.
Así que si me apoyan con sus apreciadas recetas, mi doctora Lindas, hacer aquí una empresa nacional crezca, estaremos muy agradecidos. Mi doctorita, por favor, doctor. Así es. En el mercado, ¿cuánto está La biomanía le sale al médico, le sale a 44 soles. En cadena están 70. Así es. Pero creo que en Cafaro tienen 52 o 54, si no me equivoco, mi doctor. Es al 2%. Perdón, doctor. Al 0.2. Al 0.2. Así es, porque también hay uno 0.1, ¿no, doctor? 0.15, ¿no? 0.15. Permítame, mi doctor, por favor. ¿Qué más me falta de su? A mi doctor, a buscar mis amigos. ¿Cómo no, mi doctor? Por si acaso, acá hay dos venenos. Damas. ¿Quién está a secas? A ver, mi doctorita. ¿Sí? Gracias. Ahí está. Muchas gracias, doctores, por la oportunidad. Por si acaso, cualquier situación con el doctor Carrillo, coordinamos para un próximo evento que tenga. Él es nuestro próximo gerente, nuestro próximo speaker, mi doctor, nuestro speaker. Muchas gracias y estaré siempre atento a cualquier sugerencia y a cualquier situación que les pueda apoyar. ¿Ya? Muchas gracias, mi doctor. Muchas gracias por todo. ¿Ya? Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Yo lo veo en misa, ya no voy a esa sábado. Yo puedo venir temprano. Porque como tú me cae volando y luego gente llega tarde. Porque el sábado, ¿cómo se llama? Hago las cosas de la casa, vamos a comprar, a hacer todo, y entonces de repente llegó la hora, sí, yo también me meto. Faltaba las condiciones, ya lo enviaron, pero falta la firma y la dirección todavía para que salga aceptando las condiciones. Por lo menos. Tengo mi sello del otro. Fue muy secundario.